Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Catalina Góngora, coordinadora de mercadeo de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Y para mí es un gusto darles la bienvenida a todos ustedes a este webinar llamado Publicar sin riesgos, propiedad intelectual y uso de contenidos digitales para empresas, un espacio junto con nuestro afiliado Wolf Méndez Abogados Asociados. Un espacio muy necesario. Bueno, las empresas están constantemente generando y utilizando contenido en entornos digitales, ¿no? Desde las redes sociales hasta las plataformas comerciales que usamos en el día a día. Y en este proceso, pues muchas veces no dimensionamos o no tenemos en cuenta como esos riesgos asociados al uso de las marcas, de las imágenes, de la información o de los desarrollos propios, ¿no? A veces decimos como encontré esta imagen en internet, puedo usarla y bueno, en realidad no es tan fácil, sino hay mucho más atrás. Y es ahí donde la propiedad intelectual juega como ese rol clave, ¿no? No solo desde lo legal, sino también como un elemento de estrategia para protegernos. Y en este contexto nos alegra mucho desarrollar este espacio junto a Wolf Méndez. Es una firma especializada en propiedad intelectual con más de 30 años de experiencia acompañando a empresas en la protección de sus activos intangibles en áreas como la propiedad industrial, derechos de autor, las tecnologías, competencia, protección de datos personales, todo esto gracias a su equipo multidisciplinario y a la eficacia de sus soluciones. Y para esta sesión contamos con un panel muy nutrido de expertos que nos dará una mirada amplia de este tema desde diferentes perspectivas. Y justamente por eso tenemos diferentes como especialidades para abordar esta propiedad intelectual, entendiendo cómo se conecta con los distintos aspectos del negocio. Hoy nos acompaña María Constanza González, directora de Derecho de Autor, Salvatore Mancerano, director de Marcas Internacionales, Lorena Andrade, directora de Marcas Nacionales, y Alexander Agudelo, director de Innovación de Patentes y Diseños. Y bueno, sin duda, creo que será una conversación muy valiosa para todas las empresas que estamos aquí hoy reunidas, construyendo marca, que estamos generando todo el tiempo contenido. Y les invito mucho a participar, a estar activos, queremos escucharles. Por favor, dejen sus preguntas, bien sea en el chat o aquí en el espacio de abajo va a encontrar una parte de preguntas y respuestas. Puede dejar ahí sus preguntas, sus comentarios, sus dudas y las estaremos respondiendo al final de la sesión. Entonces, les invito mucho a disfrutar este espacio, a tomar nota y a participar. Y gracias por acompañarnos y yo le doy la palabra a María Constanza. Bienvenidos. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias a la Cámara Colombo-China por esta invitación. De verdad que nos sentimos muy contentos de acompañarlos y de compartirles información de valor relacionada con la propiedad intelectual. Bueno, voy a empezar con mi presentación. Por favor, me colocan en el chat si ya están viendo mi pantalla. Estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, cuando estábamos preparando con el equipo de Wolf Méndez esta charla, decíamos qué información de valor le podemos dar a las empresas y queríamos traerles temas actuales y situaciones reales. Vamos a empezar entonces con un estudio que salió publicado en marzo del 2026, realizado por la IAB de Colombia. Y aquí esta institución lo que hace es estudiar cómo es la inversión en temas de publicidad digital, con una sorpresa grandísima que la inversión en publicidad digital en Colombia superó los 3 billones de pesos en el 2025. ¿Y saben cuál es el formato estrella? Las redes sociales. Y el contenido estrella es el branded content, que es el contenido que generan las empresas pues, para promocionar los productos y servicios. Entonces, quería mostrarles este tema porque sabemos que todos los productos y servicios los van a ofrecer, a publicitar principalmente en las redes sociales y generalmente en el entorno de Internet. Miren esta cifra, de cada 100 pesos que las empresas gastan en publicidad, 59 van exclusivamente a publicidad digital. Bueno, yo quisiera empezar esta charla con el siguiente caso. Bueno, antes de eso, ¿cómo ustedes como empresas utilizan contenidos digitales? Entonces, aquí trajimos unos ejemplos. Todos ustedes deben tener una página web o tienen blogs, otros tienen redes sociales, otros tienen plataformas de video, de audio a través de YouTube o de Spotify, o también utilizan o se comunican con sus clientes a través del WhatsApp. Entonces, teniendo en cuenta que esta es una realidad de la empresa
y que todos utilizamos o todos tenemos una página web o una red social o plataformas de audio y video y de WhatsApp, esta información es de vital interés para las compañías. Y vamos a empezar con este caso. Esta fotografía ha sido el dolor de cabeza de muchas empresas colombianas, de empresas como ABB, de empresas, de entidades como la Cámara de Comercio, de asociaciones como Cotelco, de empresas de contadores, empresas de traductores. ¿Y por qué ha sido el dolor de cabeza esta fotografía? Porque resulta que estas empresas que les acabo de mencionar han utilizado esta fotografía en el entorno digital. ¿Para qué? Para promocionar sus servicios, para dar información de eventos, sin percatarse de que esta obra, es una obra fotográfica, está protegida por el derecho de autor y necesariamente, si la queremos utilizar, tenemos que acudir a su titular para pedir la correspondiente autorización. El nombre de la obra se llama Panorámica de Bogotá. El autor se subió a la torre de Colpatria y empezó a tomar una cantidad de fotos, después las ensambla y sale esta fotografía. Pero ¿qué pasó? Vamos a analizar un caso de los muchos que hemos tenido que acompañar acá en la oficina, de una empresa que, como ustedes, estaba haciendo su página web y en historia quería decir, mira, yo ofrezco mis servicios en Bogotá. Entonces, esta empresa busca en internet Panorámica de Bogotá, la persona que estaba construyendo la página web encuentra esta foto, dice, vea qué linda, esta foto está muy bonita, la voy a utilizar, y la publican en en la sección de historia de la compañía. ¿Qué sucedió? Lo que van a ver a continuación. Acá para que todos puedan leer. Esto es lo que dice el representante legal de la empresa que utilizó la fotografía. Llegó un comunicado de una firma de abogados haciendo alusión a que en la página web de la compañía aparecía una imagen del señor Peter Liévano. Entonces, a raíz de eso, iniciamos un proceso. Con esa comunicación revisamos y retiramos la fotografía que mencionaban en dicho comunicado. Entonces, ¿qué pasó? El fotógrafo detectó el uso no autorizado de su fotografía, le manda un comunicado a la empresa y le dice, ¿usted por qué está utilizando mi fotografía sin mi autorización previa y expresa? ¿Qué es lo que ellos hacen? Retiran la fotografía inmediatamente. Pero resulta que no llegaron a un acuerdo frente a las pretensiones que tenía el autor de la fotografía que estaba pidiendo el dinero que estaba pidiendo. Entonces, ¿qué hizo el autor? Demandó. Y en el proceso, en el interrogatorio de parte, la juez le pregunta, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué usted utilizó la fotografía de Peter Liévano? Y miren lo que el representante legal contestó. Las imágenes, como lo mencioné, se adquirieron en su mayoría, o bueno, todas a excepción de esa, por el stock de imágenes. Ya a raíz de esta situación, nos dimos cuenta de que esta imagen en particular la encontró, refiriéndose a un colaborador de la empresa, buscando en Google, buscando una imagen que necesitaba para complementar la presentación de la compañía y como era una imagen que no tenía mayor identificación y estaba dentro de muchas imágenes, pues desafortunadamente la utilizó. Entonces, esta situación puede pasarles a cualquiera de ustedes, a cualquiera de las empresas que está aquí acompañándonos el día de hoy. ¿Cómo se defendió la empresa? La empresa dijo, pero es que la fotografía no tenía marca de agua, no sabíamos de quién era. Segundo, estaba en internet. Tercero, la retiramos antes de las 78 horas que nos dijo el autor, retiramos la fotografía. ¿Y qué dijo el juez? Lo lamento, no me importa, el desconocimiento de la ley no sirve como excusa. El hecho de que ya la hayan retirado a las 24 o las 72 horas, la infracción se cometió y ustedes tienen que responder. Y en este caso, la sanción no fue muy alta, la sanción fue más o menos aproximadamente de 40 millones de pesos. Pero lo que les digo, esta fotografía fue el dolor de cabeza de muchas empresas que han pagado hasta 150 millones por la misma fotografía. Entonces, queríamos iniciar esta charla con este caso para mostrarles la importancia, la relevancia que tiene que ustedes verifiquen muy bien cuál es el contenido, los contenidos digitales que se están publicando a través de los diferentes medios de divulgación de Internet, como son sus páginas web, sus WhatsApp, y redes sociales y plataformas digitales, como de audio y video. Entonces, con qué mensaje quisiéramos nosotros llegar a ustedes el día de hoy? Y es esta frase: cada vez que se publica una foto, una obra musical, un texto, una imagen, en general, obras que no son de propiedad de la empresa, es decir, que no han sido realizadas por sus colaboradores o no se han adquirido los permisos necesarios,
se compromete el patrimonio de la empresa, el tiempo y lo más valioso, su reputación. Ahora más adelante les vamos a contar un caso de publicaciones semana para efectos académicos en donde van a ver cómo se afecta la reputación cuando se trata de una violación a este tipo de derechos de propiedad intelectual. Y a continuación traemos unos ejemplos que nuestra oficina reunió a raíz de las asesorías que damos a nuestros clientes. Miren lo primero que pasó. Todos vamos a referirnos a obras. Acabamos de ver un caso de una obra fotográfica. Ahora vamos a ver el caso de una obra musical. Resulta que un empresario de comidas rápidas, no podemos divulgar el nombre por temas de confidencialidad, usó la canción All I Want for Christmas Is You de fondo en un video de Instagram para promocionar comida rápida en Navidad. El empresario no vio ningún inconveniente en tomar la canción, interpretada por Mariah Carey, y sincronizarla en un reel para promocionar, era exactamente un postre, porque vimos el reel y era un postre en Navidad. El empresario tranquilo, o sea, no utilizó sino esa canción, All I Want for Christmas Is You, y al mes, menos de un mes, le llegó una reclamación del titular de los derechos patrimoniales sobre la obra musical, en donde le dice, venga, ¿y usted por qué tomó esa canción sin permiso? Y llega y dice el empresario, no, lo que pasa es que esa canción estaba dentro de la biblioteca de Instagram. Yo creí que la podía tomar. Y llega el titular del derecho y dice, no, usted sí le vio bien los términos y condiciones de Instagram. Entonces, ¿qué hizo el empresario? Usó una obra musical y una interpretación de Mariah Carey para promocionar sus servicios. Pensó que lo estaba haciendo bien, pero se le olvidó leer los términos y condiciones. Y cuando uno lee los términos y condiciones de Instagram, dice así, nuestros acuerdos con los titulares de derecho. Meta está obligada a cumplir los acuerdos de los titulares de derechos de la música disponible en la biblioteca. Y aquí abajo dice, la música disponible en nuestra biblioteca está destinada para uso personal y no comercial. Entonces, ese argumento que tenía nuestro cliente de estaba en la biblioteca de música de Instagram no sirvió y lo que nos tocó hacer fue reconocer, para evitar un proceso judicial y que se afectara la reputación de la empresa, nos tocó reconocer una suma importante de dinero. Entonces ya vimos un primer caso de las fotografías de Peter Liévano, este segundo caso de uso de música en las redes sociales. Vamos a este tercer caso, que es el uso de banco de imágenes. Miren, en ocasiones los errores se cometen es porque no se lee, porque a veces vemos los términos y condiciones, los vemos muy largos y dice, ¿quién se va a leer eso? Y uno simplemente llega y dice, acepto, 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 y no se da cuenta que al momento de aceptar, lo que está diciendo es, listo, yo voy a cumplir voy a cumplir unos términos y condiciones de una licencia y no los leen. Entonces, ¿qué pasó? Dos clientes de nosotros, en un año, el año pasado, tuvimos dos clientes que tenían contratos con un banco de imágenes que es Shutterstock. Nuestro cliente ya tenía una licencia, pero la licencia solamente le permitía el uso para pautas publicitarias. No le permitía el uso para de pronto coger las imágenes y colocarlas, imprimirlas en los productos. ¿Qué pasó? Shutterstock tiene su sistema de vigilancia muy bien establecido y lo que hizo fue entrar a las páginas web de nuestros clientes y detectó que las fotografías no se estaban utilizando para la publicidad, sino también se estaban utilizando para productos. O sea, se tomaba la imagen de Shutterstock y se imprimía en almohadas, en colchones no, ¿cómo se llama eso? Ahí se me olvidó. Cojines, no, cojines, el cubrelecho. Entonces, ¿qué pasó? Cuando contactamos a la empresa, le decimos, bueno, ¿qué pasó? Y dice, yo no me leí los términos y condiciones. Yo no sabía, yo pensé que como estaba pagando, yo pude utilizar las imágenes para lo que fuera. Entonces, ¿qué pasó? Una pretensión inicial de entre 41,000 y en la otra $65,000. Al final llegamos a una negociación y pagamos 17,000 y 18 y 13,000 dólares respectivamente. Pero aquí el error fue no haber leído los términos y condiciones. Otro caso, que este es el caso que quisiera como enfatizar un poco para que ustedes vean cómo se puede afectar la reputación. Muy sencillo, Publicaciones Semana tenía una página de finanzas personales y el colaborador necesitaba ambientar los artículos con fotografías. Y resulta que entra a Flickr y ve esta foto de este chico con el celular, con una taza en la mano y dice, pues me parece chévere para ambientar este artículo que dice recomendaciones, la forma más útil para conseguir trabajo. Utilizaron la misma fotografía esperen un segundito por acá, para este otro artículo, cómo trabajar desde la casa sin volverse loco.
La utilizaron 6 veces. ¿Cómo salir a las 5 p.m. de su trabajo de haberlo hecho todo? Nuevas formas distintas para generar dinero y todos con la misma imagen de David Kilawi y con la fotografía de Daniel Robert Foster. Cuando el fotógrafo y el modelo ven estas fotografías, nos llaman y nos dicen, quiero demandar. Demandamos y en segunda instancia, acá ustedes pueden ver la sentencia de Juan David Kilawi de Daniel Robert Foster en contra de Publicaciones Semana y la decisión fue condeno porque no pidieron permiso y miren lo que le tocó hacer a Semana. Le tocó publicar la parte resolutiva de la sentencia en su página web. Semana publica sentencia por fotos de 2015, cumpliendo el fallo judicial emitido por el Tribunal Superior de Bogotá, de fecha 16 de septiembre de 2021, publicó la sentencia. Y ahí le tocó reconocer que se había equivocado. Entonces, retomando un poco lo que hablábamos hace unos minutos, cómo la reputación de una empresa se puede afectar por este tipo de usos no autorizados. Entonces, con todo lo que hemos dicho es, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para publicar sin riesgos? Entonces, ¿cuál es la invitación que desde Wolf Méndez Abogados les hacemos? Lo primero es que ustedes como empresa auditen su contenido digital. Revisen, ok, tenemos página web, ¿sí? Tenemos redes sociales, ¿sí? Tenemos plataformas de audio, tenemos plataformas de video como YouTube, ok. ¿Esos contenidos que estamos subiendo son propios? ¿Hemos pedido las autorizaciones? Eso sería lo primero. La invitación de nosotros es auditar. Segundo, entender qué está protegido y qué no. Ya hay cosas o hay obras que no están protegidas porque de pronto el paso del tiempo las volvió de dominio público. Entonces piensen ustedes en la obra del Principito. Uno podría colocar textos del Principito, podría colocar dibujos del Principito porque ya la obra está en el dominio público. Entonces, auditan, dicen qué tenemos, tenemos obras fotográficas, tenemos temas musicales, tenemos texto. Después miramos, ok, ¿esto está protegido o no está protegido por el derecho de autor? Tercero, contraten o produzcan su contenido propio. Y aquí la invitación es revisen los contratos que tienen con sus colaboradores. ¿Cómo están esos contratos? ¿Están bien estructurados? ¿Está establecida perfectamente la cesión de los derechos? ¿Cómo tenemos que, por cuánto tiempo va a ser? Si hay unas presunciones que establece la ley, pero sí es muy importante el cuidado que ustedes tengan con los contratos con sus colaboradores. Y ahora, todo el mundo está utilizando en este momento la IA y mi invitación sería revisen, que es el siguiente punto, es revisen los términos y condiciones. Porque si bien la inteligencia artificial les puede generar contenidos de texto, puede contenido, imágenes y todo, por ejemplo, Midjourney, por ejemplo, él no tiene indemnidad, es decir, él no los va a proteger si ustedes utilizan un contenido que al momento de generarse pueda llegar a afectar derechos de autor. Entonces tienen que mirar qué IA tienen, primero, si es gratuita o si ustedes pagan. Si es gratuita, van a responder siempre. Si ustedes pagan, depende, porque en ocasiones la IA lo que está diciendo es, yo respondo hasta por lo que usted pagó. Y si digamos que son $20 mensuales, 20 por 12, $240, la IA respondería por 240. Entonces, ojo con el uso de la inteligencia artificial. Y la invitación de Wolf Méndez Abogados es que revisemos los términos y condiciones. Otra recomendación, establezcan una política clara de uso de contenidos. Por favor, que sus colaboradores conozcan los contenidos, conozcan los temas de propiedad intelectual. Y por último, es que se acerquen a Wolf Méndez Abogados o a alguna oficina experta en temas de propiedad intelectual para que les brindemos asesoría. Bueno, estos son los tips que nosotros les vamos a dar y finalmente quisiéramos como desmitificar algunos aspectos que a veces las empresas como que no tienen en cuenta. Lo primero, a veces dicen las empresas, no, la propiedad intelectual es de los abogados y eso no es cierto. Es un tema que concierne a toda la empresa y que puede afectar a todas las dependencias que forman parte de la compañía. ¿Cuál es nuestra invitación? Que el tema se socialice entre todas las áreas de la compañía. Segundo, no es cierto que todos los textos, ilustraciones, fotografías e imágenes que se encuentran en Internet son libres. Lo vimos con el caso de Peter Lieban. Acá fue un error de la empresa, buscó una fotografía de Bogotá y ya. Y resulta que pensó que era libre, como no tenía el nombre, no tenía marca de agua, y la consecuencia fue que pagó más de 40 millones de pesos, entre otras compañías que han pagado miles de millones de pesos por esta fotografía.
Tercero, las bases de datos de imágenes con la leyenda libre de derechos de autor, no es cierto que el empresario pueda hacer lo que quiera. Lo que vimos en la diapositiva del banco de imágenes, por favor, lean bien los términos y condiciones, qué pueden y qué no pueden hacer con esas imágenes. Y por último, las obras creadas por los trabajadores o contratistas de una empresa le pertenecen a esta sin ningún tipo de limitación. Eso no es cierto. Tenemos que mirar los contratos con los trabajadores, cómo están nuestros contratos de trabajo, cómo están nuestros contratos de prestación de servicios, qué dice respecto a la propiedad intelectual. Aquí en la oficina siempre vemos la misma cláusula de propiedad intelectual y decimos, no, un momentico, hay que revisarla, por cuánto tiempo, para que de esa manera listo. Para que de esa manera, digamos, protejamos y no tengamos los inconvenientes que tuvo Semana, esta empresa de comidas rápidas y la empresa que les comenté al principio con la obra fotográfica de Peter Lehmann. Bueno, básicamente eso era lo que les quería contar desde el punto de vista del derecho de autor y decirles una cosa. O sea, la presencia en Internet es necesaria. El uso de contenidos digitales es necesario, es indispensable, es inevitable, diría yo. Pero la forma en cómo ustedes hacen uso de esos contenidos digitales es lo que marca la diferencia. Bueno, muchísimas gracias y entonces ahora le doy el uso de la palabra. María Constanza, perdón. Sí. Hay una pregunta aquí rápida del señor Juan Duque. Dice, ¿a los cuántos años caducan los derechos de autor para música, fotos e imágenes? Bueno, uy, esa es una muy buena pregunta. Bueno, en Colombia, la protección del derecho de autor es la vida del autor y 80 años después de su muerte. En otros países no es así. En otros países es la vida del autor y 70 años. En México es la vida del autor y 100 años. Pero lo cierto aquí es que la protección es bastante. Y en ocasiones uno piensa, bueno, la persona ya se murió. Hace unos meses nos consultó una persona que quería utilizar la canción del Burrito Sabanero y entonces dijo, la quiero utilizar, el autor ya está muerto, es un autor venezolano. Y pues empezamos a buscar y nos dimos cuenta que el autor había muerto como en el 2015, 2016, pero eso no significa que cuando muera el autor, el derecho de autor termina, no. Los derechos patrimoniales, los derechos de explotación de las obras tienen esta protección, la vida del autor y 80 años después de su muerte. Cuando son empresas las titulares de los derechos, la protección es de 70 años. Listo, entonces ahora sí le doy el uso de la palabra a mi colega Salvatore Marcionario. Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Procedo aquí a compartir mi presentación. Ah, tienes que dejar de compartir, María. Eso, listo. ¿Me confirman si están viendo, por favor, mi presentación? Estamos Perfecto, viendo tu presentación. listo, perfecto. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hablar ahora de marcas. Y como punto de partida quiero arrancar justo con la pregunta que acaba de hacer Juan y la respuesta que dio María Co. Porque miren ustedes que si bien el derecho de autor tiene una fecha, digamos, los derechos patrimoniales de autor tienen una fecha de vigencia, miren que las marcas también, pero las marcas son renovables indefinidamente. Las marcas, los signos distintivos, tienen una vigencia de 10 años en cada territorio donde se registran. El registro de marca es territorial, es decir, si ustedes registran la marca en Colombia, tienen solo protección en Colombia, no en la Unión Europea, no en España, no en Estados Unidos, en cada país. Y cada 10 años pueden renovarla indefinidamente. Hoy en día hay marcas que llevan más de 100 años registradas y vigentes como Coca-Cola. Es decir, para que en marcas en sí no hay un dominio público como si ocurre en el derecho de autor. Las marcas pueden estar vigentes siempre. Y de hecho, esa es una estrategia que usan muchas empresas cuando el derecho de autor entra al dominio público. No sé si ustedes saben, el caso de Disney es muy popular. Algunas obras de Disney, por ejemplo, el primer Mickey Mouse, el primer dibujo de Mickey Mouse ya está en el dominio público porque ya pasaron la vida del autor más 80 años desde que murió. Y Disney sigue protegiendo esos activos a través de las marcas. Entonces, miren ustedes que el tema de respetar los derechos marcarios y tener eso en cuenta a la hora del uso de contenidos digitales o la generación de contenido digital a través de la IA es fundamental. No basta con que esté en el dominio público. Podría estar infringiendo yo una marca registrada más allá que el derecho de autor ya esté en el dominio público. Podría pasar y eso es lo que hay que tener muy en cuenta y ese es el mensaje que les queremos transmitir a través de esta presentación.
Y empecemos para hablar de marcas ya entrando en materia. Vamos a intentar hacer una presentación muy práctica de casos reales. Este caso que seguramente todos ustedes habrán oído en prensa o habrán escuchado porque ha sido muy viral. El caso de Frisbee, la marca Frisbee. Ustedes saben, haciendo un resumen muy rápido del caso, Frisbee Colombia pues es una empresa que tiene más de 50 años en el mercado, con más de 300 locales, con más de 200 marcas registradas en 9 países del mundo, una de las marcas más reconocidas en Colombia, sin duda alguna, más queridas también, eso hace parte también de lo que se gana con el reconocimiento de una marca. Y hace un año una empresa española denominada Frisbee España anunció por redes sociales que iba a abrir restaurantes Frisbee en Madrid y que tenía su marca registrada en la Unión Europea, que ya tenía el registro de la marca ya. Frisbee Colombia sacó un comunicado diciendo que no tenía ninguna relación con ese Frisbee España y que no habían autorizado el uso de su marca y que no iban a abrir restaurantes en España. Entonces empezó un conflicto entre dos empresas, Frisbee Colombia y Frisbee España. Y aquí quiero aclarar algunos temas porque ha habido mucha desinformación sobre el caso. Mucha gente ha dicho que Frisbee Colombia se descuidó en cuanto a sus marcas porque no registró su marca Frisbee en la Unión Europea y en España, y que por eso es que Frisbee España pudo registrar su marca en la Unión Europea, que es cierto, Frisbee España tiene su marca Frisbee registrada en la Unión Europea. Pero yo creo que esto es falso porque, de hecho, Frisbee Colombia tiene su marca Frisbee registrada tanto en la Unión Europea como en España. Son dos registros que coexisten, el registro de la Unión Europea y el registro de España. Y la registró hace 20 años. Frisbee hizo la tarea, registró su marca. ¿Qué pasa? Que es que a uno siempre le dicen, registre su marca, pero hay obligaciones adicionales. Hay obligaciones adicionales que uno debe tener en cuenta y una de ellas es el uso de la marca. Si uno registra una marca es para usarla. Y Frisbee Colombia, si bien registró su marca hace 20 años en España y en la Unión Europea, nunca la usaba ya. Y ahí es donde hay un grave riesgo, porque es que cuando ustedes no usan una marca, dependiendo del país, ustedes están sujetos a que cualquier persona pueda presentar una acción de cancelación por no uso contra esa marca. Em, en Colombia ese periodo es de 3 años, es decir, desde que ustedes les conceden la marca, a los 3 años esa marca puede ser cancelada por no uso. En la Unión Europea ese periodo es de 5 años. Cualquier persona le puede presentar acción de cancelación por no uso si uno no usa la marca. ¿Cuál es la lógica de eso? De que le puedan cancelar a uno la marca. Pues de que si hay una marca que ustedes están ocupando en el registro, pero no la están usando, pues ¿por qué no puede venir otro empresario a usarla si ustedes no tienen realmente esa intención o ese uso en el mercado? Esa es la lógica de la acción de cancelación por no uso que existe en todo el mundo, en varias legislaciones. Pero hay una cosa adicional. En la Unión Europea, cuando Frisbee España solicitó el registro de la marca, em, Frisbee Colombia pudo haberse opuesto a esa solicitud. Hay un proceso que es la oposición para oponerse al registro de marcas similares. Pero en la Unión Europea, a diferencia de Colombia que no pasa, si ustedes se oponen a una marca en la Unión Europea, el solicitante de la marca les puede decir, bueno, usted se está oponiendo a mi marca, demuéstreme que la está usando. Y si usted no me demuestra que la está usando, esa oposición se declara infundada. Eso no pasa en Colombia. En Colombia ustedes se pueden oponer a una marca y no necesitan demostrar el uso de la marca con base en la cual se están oponiendo. Pero en la Unión Europea sí. Entonces, es muy probable que Frisbee Colombia sí haya tenido conocimiento de que Frisbee España estaba solicitando su marca, pero no se opuso porque no tenía pruebas de uso. Entonces, igual iban a declarar infundada su oposición. Y, y esta es otra diferencia entre los regímenes, digamos, de marcas, tanto que hay en la Unión Europea como en Colombia. Si ustedes en la Unión Europea no se oponen al registro de una marca, automáticamente la oficina concede la marca. No importa que sean idénticas. Y por eso pasó lo que pasó, que es que Frisbee Colombia tiene su marca Frisbee registrada en la Unión Europea y Frisbee España también. Las dos marcas idénticas están registradas porque no hubo oposición y como les digo, la Unión Europea concede automáticamente. Eso no pasa eso no pasa en Colombia. En Colombia, si ustedes no se oponen, igual la oficina colombiana hace un análisis de oficio y si encuentra similitud, va a negar marca, va a negar la marca. Pero digamos, resumiendo y ya para darles como un concepto final sobre este caso,
Yo sí creo que al final Frisbee, porque ha habido muchas noticias, ¿no? Mucha desinformación de que Frisbee España ganó recientemente una decisión en la Unión Europea, pero era simplemente relacionada con la medida cautelar, una medida provisional que pidió Frisbee Colombia para que se evitara el uso. Simplemente se levantó esa medida, pero el proceso de infracción sigue. Yo creo que al final Frisbee Colombia va a terminar ganando el caso en la Unión Europea, porque Frisbee Colombia presentó una acción de nulidad por mala fe contra las marcas de Frisbee España registradas, porque es evidente la identidad. Además solicitó nuevos registros que seguramente van a ser concedidos y presentó una demanda por infracción a derechos por actos de competencia desleal y derechos de propiedad intelectual. Yo creo que todo esto lo va a ganar Frisbee Colombia. Pero claro, esto es tiempo. Yo creo que esto no se va a resolver en 1 o 2 años, un poco más quizás. Es tiempo y dinero. ¿Qué habría hecho yo distinto quizás en el caso de Frisbee Colombia, que quizás faltó? Si ustedes no están usando una marca, pero la registraron, hicieron la tarea de registrarla, pero piensan usarla en algún momento y también para defenderse de posibles cancelaciones, es bueno no tener el registro ahí hace 20 años e ir renovándolo cada 10 años. Lo mejor es volver a solicitar nuevos registros cada 5 años y así ustedes renuevan el periodo en el cual la marca está sujeta a cancelación. Si Frisbee hubiera solicitó la marca en 2006, si hubiera hecho un nuevo registro en 2011, entonces solo se la podrían cancelar hasta 2016. Podría haber solicitado un nuevo registro en 2016 para que después se renovara así el periodo en el que le pueden cancelar la marca y así uno está plenamente blindado. Entonces, si uno no está usando la marca, igual hay que monitorear el portafolio, ver cuándo es susceptible de cancelación y así presentar nuevos registros. Esa es una recomendación que vale la pena hacer y tener en cuenta cuando uno tiene un portafolio de marcas en otros países donde todavía no ha empezado a usar la marca. Pero bueno, ¿por qué les cuento este caso hablando de infracciones o uso de marcas en entornos digitales? Porque miren ustedes que eso es lo que está haciendo Frisbee España. Y de hecho se demostró que esta tipografía y todo lo que ha sacado Frisbee España lo ha hecho a través de inteligencia artificial. Esto no fue una agencia, sino es inteligencia artificial que el dueño de la empresa empezó a imitar distintos elementos que identifican a Frisbee. Es literalmente el trade dress de Frisbee. Y esto todo lo ha hecho en redes sociales. Miren que todavía no ha abierto un solo restaurante Frisbee España. Todo esto se ha vuelto viral porque Frisbee España abrió su página web, abrió su red social de Instagram y por ahí es donde ha difundido y ha además cometido actos que yo creo que van a ser declarados infractores a través de las redes sociales. Entonces miren que no es necesario ni siquiera que haya abierto ya un restaurante. Ya con la publicidad que este está haciendo de las marcas, de los distintos elementos ya puede haber una infracción. Y claramente, en mi opinión, esto lo decidirá un juez, la hay. Miren ustedes que se está imitando la tipografía, incluso en algún momento hicieron uso del pollo de Frisbee. Han promocionado productos como por ejemplo una malteada, incluso hecha de chocorramo. Miren que acá está usando una marca de un tercero que en todo caso, aclaro, no siempre eso es infracción y ya mi colega Lorena lo explicará. Pero miren la cantidad de activos que ya está usando Frisbee. Frisbee España. Y aquí viene un problema muy grave que mucha gente no entiende también, y es que hoy en día la marca no es solo el nombre de la empresa, no es Frisbee solamente. No es, por ejemplo, no es Frisbee en rojo, no es la palabra Frisbee escrita en rojo. Hoy en día las marcas van mucho más allá. Este es simplemente un resumen del portafolio de marcas que tiene Frisbee en Colombia. Miren ustedes, todo esto que se están viendo en esta diapositiva está registrado como marca en Colombia y en otras jurisdicciones. Como les digo, Frisbee tiene un portafolio de más de 200 marcas en 9 países. El pollo Frisbee, la mascota, digamos, está registrada como marca figurativa. La cara del pollo también está registrado como un registro independiente. La F de Frisbee, solo la F de Frisbee así con esa tipografía, la F hacia arriba rodeada de color rojo y rodeada por una silueta blanca, registrada como marca. La forma del envase de la frispicada, registrada también como imagen plana, como marca figurativa. Y creo que también han intentado el registro de marca tridimensional, es decir, una forma. Uno puede tener el registro de una marca como forma, una forma. Piensen ustedes, ¿cuál es la función de una marca? La función de una marca es que cuando ustedes vean ese signo, que no necesariamente tiene que ser una palabra o un logo, ustedes piensen inmediatamente en el origen empresarial, de dónde viene, qué marca es. Si yo les digo un chocolate que tiene una forma
como de montañas. Las pastillas del chocolate son formas como de montañas. Estoy seguro que la mayoría de ustedes lo van a identificar con el Toblerone. Eso es lo que busca una marca, que lo entiendan, digamos, sin necesidad de ver el logo o la palabra Toblerone, sino con la forma. Y todo esto que ustedes ven aquí está registrado como marca. El lema nadie lo hace como Frisbee lo hace. La palabra frispicada. La palabra frispicada también está la frisbandeja, los frisbatidos. El nadie lo hace como Frisbee lo hace. Como marca sonora. Esa cancioncita con tono y con música está registrada como marca sonora. Entonces miren que hoy en día el monitoreo de una posible infracción de marca que puede darse al generar contenidos de IA em, no debe basarse solo en nombres o en logos. Tiene que tener en cuenta incluso colores. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva que están viendo acá. Hay incluso más tipos de marcas. Aquí ustedes ven algunos videos en movimiento. Esa introducción de Netflix, cuando abrimos Netflix, esa N que se difumina en varios colores, es una marca en movimiento registrada. Ustedes pueden registrar marcas en movimiento. El cilindro verde que ustedes ven, bueno, está la de Nokia también marca en movimiento. El cilindro verde que ustedes ven a la derecha es una marca de color registrada. Es el Milo. El color verde del Milo es una marca de color registrada en Colombia. Es decir, nadie puede utilizar una marca igual o similar de ese color para ese mismo tipo de productos en Colombia o puede haber una infracción. El color anaranjado del chocorramo. Las tres rayas laterales de Adidas en chaquetas o en sudaderas, marca registrada. Y la marquilla roja de Levi's en los bolsillos posteriores de los jeans y de las chaquetas, registrada como marca de posición. Miren que ya no es, o sea, la posición de un elemento en un producto también puede ser marca registrada si el consumidor lo asocia directamente a un origen empresarial. Entonces la pregunta es, cuando ustedes generan contenido en IA, ustedes están monitoreando que no se esté infringiendo una marca de un tercero. Y cuando digo marcas, repito, me estoy refiriendo no solo al logo o nombre de la empresa, marcas de color. Hice un logo a través de la IA. Esta no sería una marca, un color registrado como marca en algún país que podría dañar mis planes de expansión. No es una tipografía que está registrada. Muchas veces uno le pide a la IA, créame una tipografía similar a la de Coca-Cola. Eso puede estar, si lo vas a usar como marca, puede estar infringiendo una marca figurativa, por ejemplo. Eso se está revisando, porque la IA, ustedes sabrán, la IA no tiene en cuenta, la IA yo sigo diciendo que sigue siendo muy artificial, es una inteligencia todavía muy artificial, no distingue entre infracciones todavía. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se genera contenido a través de la IA. En esta diapositiva simplemente ustedes están viendo algunos casos donde ha habido litigios o disputas entre marcas no tradicionales, entre este tipo de marcas que estamos hablando. Choco Power, una marca, creo que era de Ara o de Jerónimo Martins, eh, utilizó este color verde para una bebida similar al Milo y Milo les presentó una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial. Miren que no tiene la palabra Milo en ninguna parte, pero el color es muy similar y hubo infracción. Aquí ustedes ven también el caso de Tiffany. Tiffany, el color verde, el color verde menta de Tiffany también está registrado como marca de color y se la pasan mandando cartas de reclamación a cualquiera que use empaques similares para joyas. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta en la generación de contenidos. Esto ya es simplemente ya para cerrar mi exposición. Después tendremos unas conclusiones más amplias, pero para que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes generan contenido a través de inteligencia artificial, que es muy común, hoy en día vemos empresas que generan logos, que generan marcas, que generan incluso personajes. Hemos tenido muchos clientes que nos dicen, generé este personaje que quiero que sea mi mascota, mi chatbot. Tiene esta cara y lo hice estilo Disney. Le puse al Midjourney que me hiciera este personaje estilo Disney. Ustedes hicieron esa búsqueda si ese personaje estilo Disney no corresponde a una marca registrada, porque Disney registra también los personajes como marca. No es un personaje de Disney que puede tener protección, como decía María Co, como derecho de autor, pero también como marca. Se hizo esa búsqueda. Ese lema que ustedes crearon a través de inteligencia artificial, ese lema comercial, ese eslogan, se revisó a ver si está registrado como marca, como lema comercial, como está el lema, nadie lo hace como Frisbee lo hace. Son cosas que hay que revisar, que la IA todavía no identifica y hemos constatado con muchos clientes que esa revisión no se hace. Es fundamental ese monitoreo. Por último,
es muy importante que tengan en cuenta, esto lo mencionó también María Com, cuando ustedes están subiendo información a la IA, le están dando, la IA se está entrenando de esa información que ustedes le están dando. Entonces es muy importante que no se le dé información confidencial a la IA. Ustedes están por sacar un producto que todavía es confidencial, que va a salir en 5 meses y le dicen a la IA que con base en esa información que le están dando, cree un logo. Eso le están revelando la información y eso podría ayudar a que a través de prompts de otras personas se genere un contenido muy similar. Prácticamente están dando el contenido para que la plataforma entrene, se entrene con ese contenido. Entonces es muy importante que más allá de eso no se le dé esa información confidencial a la IA. Eso es fundamental. Esas son por ahora consideraciones que les doy respecto del tema de generación de marcas por IA. En este momento le voy a dar la palabra a mi colega Lorena Andrade, que les va a hablar de otro tema relacionado con marcas. Y es, bueno, pero entonces ¿existe alguna excepción en la que yo pueda usar marcas de terceros sin autorización, sin tener que pedir la autorización? Y les adelanto que sí la hay. Entonces le doy aquí dejo de compartir primero y le doy la palabra a mi colega Lorena. Ya, Está listo. ¿lo veo? Sí, sí, Sí. es muy bien. Y la presentación. Está ahí. Bueno, buenos días para todos. Gracias, Salva. Em, para continuar, digamos, o para tener el hilo conductor de lo que Salvatore nos venía comentando, sí, sí, sí se puede utilizar, digamos, las marcas de terceros sin pedir una autorización. Sin embargo, es muy importante lo que siempre hemos tenido presente y creo que si hay algo de lo que todos hemos sido conscientes o creo que ha tomado mayor relevancia últimamente, sobre todo cuando se está creando piezas publicitarias o alguna información que se quiera utilizar para la promoción de productos o servicios de nuestros negocios, es que en realidad uno se pregunta o se cuestiona si se puede o no se puede utilizar una marca, ¿no? Y porque esto es importante, porque evidentemente el registro de una marca, como bien ya lo dijo Salvatore, es territorial y te otorga a ti un derecho exclusivo, ¿vale? De usar tu marca para identificar ciertos productos o ciertos servicios en el mercado. Ese derecho también te permite a ti impedir que terceros utilicen tu marca para productos iguales o similares o para simplemente crear un riesgo de confusión o asociación en el mercado. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso, a veces recibimos también cartas de reclamación y cartas similares, así como lo dijo María Co, cuando fue utilizada la fotografía para la provisión justamente de construcciones o de proyectos inmobiliarios. Así también nosotros cuando tenemos el derecho sobre una marca podemos tocar la puerta de terceros y enviarles unas cartas de reclamación indicando que nosotros tenemos un derecho exclusivo sobre esos signos distintivos, porque ya como lo indicó Salvatore, no solamente es una marca tradicional como la que todos conocemos, que puede ser una expresión, que es lo que denominamos nominativa, o mixta, que es simplemente el logo constituido con una expresión. Ya tenemos marcas sonoras, tenemos marcas olfativas, tenemos también marcas de color, creo que Salvatore lo mencionó, como el color del chocorramo, también el color naranja con café de Chocolisto, también podemos tener el color verde de Argos, también podemos tener, bueno, diferentes colores, también, por ejemplo, el color rosado para manzana postobón. ¿Listo? Entonces, puede tener muy claro que el derecho fundamental o un derecho primordial que te otorga a ti el registro de una marca realmente es no solo usarla en el mercado, sino impedir que terceros, pues evidentemente utilicen tu marca y se aprovechen de toda la reputación que tú has construido con gran esfuerzo a lo largo del tiempo. Ahora, ¿existe una excepción? Claro que la existe, ¿vale? La decisión 486 en el artículo 157 nos permite utilizar marcas de terceros
para anunciar publicidad, ofrecer en venta, mostrar compatibilidad de piezas, accesorios, siempre y cuando se cumplan tres requisitos. ¿Cuáles son esos tres requisitos? Pues que la marca sea utilizada de buena fe, no se genere confusión en terceros del origen empresarial, por ejemplo, y sea a título informativo. ¿Qué significa poder utilizar una marca de buena fe? Que el tercero o el consumidor o yo como tal, yo que estoy utilizando la marca, actúe sin ánimo de aprovecharme de la marca de un tercero y no induzca en error a mis consumidores, ¿vale? ¿Qué significa no utilizarlo a título de marca? Es decir, que yo no les diga a los consumidores o no les dé a entender que el producto que yo estoy utilizando o ofreciendo en el mercado realmente se identifica con la marca de la que quiero utilizar. Es decir, por ejemplo, yo puedo utilizar, este producto es compatible para accesorios, no sé, partes de vehículos. Entonces yo puedo decir en la promoción que voy a utilizar en mis redes sociales o en mis piezas publicitarias, puedo decir que el producto que yo estoy comercializando es compatible con Renault, pero yo no puedo como tal utilizar el logo de Renault para identificar en el empaque de la parte del vehículo que quiero poner en el mercado. Eso es no constituye la título de marca. Y no inducir al público en confusión es evidentemente no crear la expectativa de que el producto que el consumidor vaya a adquirir tiene la misma procedencia o el origen empresarial del que cree que lo tiene. ¿Listo? Que no se puede hacer de pronto, digamos, no todo puede ser en el marco de este artículo 157, no, no simplemente yo no lo puedo hacer porque sí, o simplemente, pues bueno, nada, por acá Lorena nos dijo que lo podemos utilizar porque estoy haciendo simplemente un título a buena fe, no, no, eso es siempre. Tenemos que tener claro que la primera medida es que hay una restricción y un derecho exclusivo de un tercero, ¿vale? Entonces, yo no puedo aprovecharme, cosas que yo no puedo hacer, yo no puedo aprovecharme la reputación de la marca que ha construido en el mercado. Yo tampoco puedo generar la expectativa en el consumidor de que proviene del mismo origen empresarial y tampoco puedo entonces afectar marcas. Porque digamos que las marcas también a veces tienen una categoría especial que, que son las marcas notoriamente conocidas. Creo que nos faltó de pronto comentarlo, pero este tipo de marcas tienen un estatus especial y diferenciable, ¿no? Tienen un estatus mayor. Es decir, son marcas que cualquier consumidor, independiente para los productos o servicios que se identifican en el mercado, pues son reconocidas por todos los consumidores y tienen un título, tienen una protección especial. Entonces yo tampoco puedo afectar derechos de terceros y marcas notorias. ¿Esto ya? Para continuar con los ejemplos que Salvatore venía dando digamos que está un poco más dinámico, por ejemplo, Windows, yo puedo utilizar un software o yo puedo utilizar que mi producto es compatible con Windows 11, por ejemplo. O yo puedo, por ejemplo, para las recetas, yo puedo utilizar el producto o la marca Milo y decir que voy a hacer un helado de Milo, un helado de Baileys o un helado del sabor que estemos utilizando o de la marca de pronto que ya tiene ese reconocimiento dentro del mercado, pero simplemente lo estoy haciendo a título informativo, ¿vale? De que mi receta o mi producto que voy a comercializar como tal, que incluso seguramente se identificará con otra marca, pues está hecho a base o tiene por lo menos, contiene el producto de la marca del cual estoy utilizando a título de buena fe, a manera informativa. Por ejemplo, el caso de Frisbee que bien estaba comentándolo Salvatore, en este ejemplo, ahí Frisbee lo está haciendo bien, porque Chocorramo, como está siendo utilizado en este ejemplo, simplemente es a título informativo. Es decir, que esa malteada que está promocionando Frisbee simplemente es del sabor de Chocorramo, pero no está diciendo o no la está usando a título de marca como si realmente su producto fuera Chocorramo o como si realmente no estuviera contenido o el sabor de la malteada que realmente se identifica con su marca Frisbee no sea de Chocorramo. Ahora, hay un caso particular en el caso de Converse que en su momento, ¿quién fue? Milo. Milo promocionó y comercializó e hizo un sorteo de que, bueno, hizo un sorteo y el premio eran
ganarse unos Converse, pero en toda la publicidad que utilizó, en ningún momento lo hizo como haciendo referencia a los tenis o que todo el mundo realmente reconoce cuál es el diseño y cuál es solamente el logo de Converse. Al final el tribunal, esto se fue a litigio, una infracción, una reclamación también por parte de Converse, porque se estaba haciendo supuestamente un uso ilegítimo sobre los derechos de Converse, y pues el tribunal simplemente falló a favor de Milo y dijo que en toda la promoción que utilizó Milo en su momento, en ningún momento llevó al público, no lo indujo a error, no lo llevó a una confusión o mucho menos utilizó la marca Converse como a título de marca, identificando sus productos y nada, simplemente lo ha utilizado dentro de un sorteo. ¿Listo? Ahora, eh, para de pronto centrarnos en algo que está muy cercano, ¿no? Y que de lo cual todos quisiéramos simplemente asociar nuestro negocio para poder tener mayor atención. ¿Qué pasa ahora con lo que viene? Estamos a puertas del Mundial, ¿vale? En este momento es importante que sepan que FIFA es muy precavido con todas las infracciones. Es mejor andarse con un poquito de cautela, porque evidentemente el Mundial es un evento, uno de los eventos, sino uno de los eventos más importantes o de mayor relevancia en el deporte, que ocurre cada 4 años. El manejo y los dineros que se mueven alrededor de este evento, que dura 30 días, un mes, realmente acapara las miradas de todo el mundo, y FIFA tiene una estrategia bastante agresiva en enviar las cartas de reclamación respecto a los derechos que ellos consideran que tienen, ¿vale? FIFA es muy proteccionista y realmente tiende a registrar, no solo, pues por lo menos en todas las jurisdicciones de los países eh, que atienden el mundial, por lo menos registran casi todas las marcas. Vale. Registran casi todas las marcas. Entonces, expresiones como mundial, mundial de fútbol, la copa en sí misma, como marca figurativa, las mascotas oficiales, todas están registradas como marca. ¿Listo? ¿Y esto por qué se debe? Porque evidentemente FIFA no solo protege sus signos distintivos y su propiedad intelectual. En el marco de la promoción de las competencias, FIFA otorga patrocinios o saca patrocinios en diferentes categorías: el socio oficial, el partner oficial, la camiseta oficial, el balón oficial. Y todos estos terceros o todos estos empresarios han pagado millones y millones de dólares por simplemente poder asociar su marca a sus productos para justamente obtener mayor provecho en la promoción durante el Mundial de Fútbol. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Hisense, que es un patrocinador oficial, ahí se ve, es un patrocinador oficial de FIFA, lo utiliza para la promoción. En la imagen que tenemos en la mitad podemos ver incluso una triple alianza que se tiene entre Adidas, evidentemente, como ya Salvatore lo había mencionado, Adidas, todo el mundo reconoce sus 3 líneas, y por eso, y su balón. Sabemos evidentemente que Adidas es para ropa, zapatillas deportivas, camisetas, balones. Entonces, McDonald's, aquí estamos viendo McDonald's, Coca-Cola, Adidas, son patrocinadores oficiales de la FIFA. Son los únicos autorizados para poder utilizar los signos distintivos de FIFA en su promoción. Entonces, evitemos realmente utilizar ese tipo de menciones en nuestras menciones o en nuestra promoción. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, un combo mundialista. eh, Evidentemente genera de una vez en el consumidor la idea de que estamos en el marco de un mundial, pero no estamos utilizando de manera directa los signos distintivos de FIFA o de sus patrocinadores. Colombia versus Francia. Es importante, digamos, que tengamos en cuenta que el uso de la bandera oficial o símbolos patrios la podemos utilizar, pero evitemos, por ejemplo, en esta foto, de hecho, no está como tan... Ay, me voy para atrás. ¿Qué hago? Espérate. Aquí. Por ejemplo, en Colombia versus Francia, en esta fotografía, ahí estamos utilizando el logo de la Federación Colombiana de Fútbol. Ese ejemplo no es como tan chévere, por decirlo así, porque la Federación Colombiana de Fútbol también tiene registrada su marca, ¿vale? Entonces, no por solo hecho de que no vayamos a utilizar los signos distintivos de FIFA,
podamos utilizar entonces los signos distintivos de la federación, porque es que la federación también, como persona jurídica independiente, ha registrado sus marcas y una de sus marcas también puede ser su logo. ¿Listo? Entonces, tengamos precaución siempre en la manera de utilizar y promocionar en el mundial. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, evitemos una asociación no autorizada, utilicemos mejores imágenes y terminología genérica de fútbol o relacionada con Colombia, pero no utilicemos las expresiones como Mundial, FIFA, World Cup, no los utilicemos dentro de nuestra publicidad. Cuando estemos publicando historias en Instagram, en TikTok, siempre tendemos a utilizar etiquetas o los hashtags. No utilicemos esos hashtags como FIFA World Cup 2026, Mundial 2026, que es lo que muchas veces utilizamos, o Colombia, lo que sea que pueda llegar realmente a generar una infracción o que permita al consumidor pensar que nosotros somos patrocinadores oficiales o de Colombia o de la FIFA. Utilicemos hashtag genéricos, futbolero, pasión por el deporte, hincha de corazón, lo que podamos utilizar. Fundamental, no hagamos sorteos con boletería. Hay una restricción especial desde FIFA, pero para no entrar en detalle sobre esto, simplemente no hagamos sorteos con tickets de entradas, porque simplemente pues, la FIFA los puede cancelar, podemos generar demandas, acciones que pueden ser incluso peores a simplemente la promoción. Es mejor entonces ofrecer, no sé, experiencias o productos de nuestro propio negocio dentro del mismo mundial, pero no tratemos de hacer sorteos ni con tickets, ni con marcas que estén involucradas realmente de patrocinadores oficiales. ¿Listo? Tampoco cuando hagamos las publicaciones en nuestras redes sociales, utilicemos melodías también de la FIFA. Recuerden que hay marcas sonoras, pero no solamente las melodías pues, están protegidas por el derecho marcario, sino que existe derecho de autor detrás de la creación de obras musicales. Entonces, tampoco las utilicemos, créanlas ustedes mismos o simplemente utilicen estas que se pueden utilizar desde la misma plataforma de Instagram, TikTok, pero obviamente con los tiempos o los segundos correspondientes de pronto, María Codes, pues en la sección de preguntas nos puede hacer un poco más de énfasis en ese sentido. Entonces, Salva. ¿Quieres intervenir? Entonces, le daré el uso de la palabra a Salvatore, que va a concluir este tema de marcas, ya para poder entonces pasar y darle el uso de la palabra a mi colega Alex, que ya entrará más en patentes. Entonces, dame un segundo. Pero me dejas la diapositiva. Ya, déjala. Listo. Ah, Subo el volumen, listo. Bueno, no, simplemente ya para concluir, estas son simplemente unas recomendaciones generales de lo que hablamos, de lo que acabamos de hablar. Entonces, siempre verifiquen los términos y condiciones de la plataforma de IA que utilizan para generar contenido o generar marcas. Sea Claude, sea Midjourney, sea ChatGPT o sea cual sea. Todos tienen términos y condiciones distintas y normalmente la licencia paga es la única que crea, digamos, una posible restricción para evitar que la plataforma no se entrene con el contenido que uno le está dando. En todo caso, miren ustedes que yo he revisado y creo que fue el de Midjourney el que revisé recientemente. Dice que si ustedes pagan la plataforma en modo sigiloso o modo privado, ellos harán lo posible para no divulgar la información que ustedes le están dando en los prompts. Miren cómo se curan en salud, incluyendo el harán lo posible. Es decir, ni ellos pueden controlar que no vaya a ocurrir una filtración de información y si se curan así en salud. Entonces, por eso nosotros, incluso en el caso que ustedes estén pagando la licencia en modo sigiloso o modo privado, no recomendamos nunca que se incluya información confidencial, cosa que no ha salido a la luz pública en plataformas de IA, incluso pagando, salvo que de pronto uno tenga toda la plataforma de IA en un servidor local, ¿no? Bajado, que no esté en la nube, en la internet. Quizás esa es una de las formas que se puede blindar, pero no es lo normal que se suele hacer. Otro punto, utilicen siempre la IA como un medio y no como un fin. Muchas veces llegan clientes a nosotros que nos dicen que el prompt para crear la marca fue simplemente genérame una marca en la que quiero que la información, que quiero dar una idea de green, de medio ambiente y la palabra que quiero usar es similar a esta. Casi que ahí la IA es un fin. No hay ninguna intervención humana en la creación más allá de un prompt muy genérico
porque si uno le da un prompt muy genérico, el resultado es completamente impredecible e incontrolable. Hemos visto que cuando hay mucha más intervención humana, en el sentido que hay muchos prompts, se especifica cada vez más el contenido que se está generando, ya sea una canción incluso. Por ejemplo, uno ve, y justamente por eso es tan importante el monitoreo, que la mascota que estoy generando se está pareciendo mucho a algo que ya existe, pues le dicen, no, cámbiamelo por esto, cámbiame esto, cámbiame esto. Esa intervención humana es fundamental para que la IA sea un medio y no un fin, y así evitar al máximo restricciones, perdón, infracciones. Entre más ello ocurra, menos riesgo de infracción habrá. En todo caso, es fundamental el monitoreo de lo que se está generando, el monitoreo de lo que ustedes están haciendo. Y les reitero, la IA no distingue marcas registradas. Yo he hecho la prueba con Claude, con ChatGPT. Ustedes le dicen, búscame marcas que pueden ser similares a esta lema comercial que acabo de generar por ChatGPT. El resultado que te sacas de Google, pero no consulta bases de datos de marcas, no hace una búsqueda de antecedentes, que es lo que hacemos los asesores en PI, en bases de datos y con software especializados, para ver si es un lema que ya está registrado o que puede ser fonética o gramaticalmente similar a uno ya registrado. Eso no lo hace la IA. Por eso el riesgo de infracción es tan alto y quiero dejarles ese mensaje de que es fundamental de que se haga ese monitoreo, esa búsqueda antes de salir a redes sociales, antes de salir a internet, antes de publicar un contenido generado por IA. Ahí vemos un gran riesgo que cada vez es más común que se reciban cartas de reclamación por contenido generado en IA y publicado en redes sociales sin haber verificado si existen no solo obras de derecho de autor, sino marcas registradas. Incluso fuentes de letra, como les decía, no solo ahí puede haber quizás una infracción a derecho de autor, este tema es discutible, pero se utiliza mucho, sino de marcas registradas, porque, repito, si uno imita y crea una marca exactamente con la misma tipografía de Coca-Cola, que además es una marca notoria, como explicaba Lorena, de este tipo de marcas con protección reforzada, claramente ahí puede haber una infracción de propiedad industrial. Por último, registrar las marcas. Registrar las marcas es fundamental. El registro de marca no es obligatorio, pero les da protección y les da esa base para perseguir a terceros que están registrando marcas iguales o similares. Porque si no hay marca registrada, más allá de que no sea obligatorio para entrar al mercado, ustedes no pueden después oponerse o demandar a alguien por infracción que está usando lo mismo. Y más en la era de IA, donde se crea tanto contenido y se genera tanto contenido, tarde o temprano va a haber similitudes entre el contenido que se genera. Es tanto lo que se genera. En este momento puede que, como dicen los técnicos en IA, X es igual a Y. En algún momento ese contenido va a tener algunas similitudes en ciertos casos. Eso es básicamente lo que queríamos exponerles el día de hoy respecto de IA. Ahorita hablamos de preguntas, pero respondo una de una vez que veo aquí de parte de Andrés Jaramillo relacionado con el tema marcario que acabamos de exponer. ¿Se puede considerar uso, estoy leyendo la pregunta, se puede considerar uso el hecho de que en España se puedan pedir domicilios de frisbee para ser entregados en Colombia? Es una muy buena pregunta porque, como les dije, Frisbee, Colombia tiene sus marcas Frisbee registradas en la Unión Europea hace 20 años y Frisbee España les presentó acción de cancelación por no uso contra esas marcas. Y esas acciones están en trámite. Frisbee Colombia tiene que demostrar que está usando las marcas en la Unión Europea y en España y seguramente esas pruebas, digo seguramente porque no conocemos los expedientes, son privados, pero seguramente Frisbee Colombia se está basando en la promoción que se hace de la marca Frisbee a nivel mundial. El hecho que en redes sociales desde España se puede acceder, un colombiano puede acceder a las redes sociales, a la página web. Como dice Andrés, se pueden pedir domicilios, pero para Colombia. Yo la verdad creo, de acuerdo con lo que ha considerado la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, que esas pruebas de promoción, ese acceso que se tiene desde Colombia a la promoción y desde España también a la promoción de la marca y que se puedan pedir domicilios, no es suficiente para demostrar el uso genuino, que es la palabra que usa la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, el uso de la marca en la Unión Europea y en España. No es suficiente. Tiene que haber un uso con efecto en la Unión Europea en el sentido de que tiene que haber justamente un uso. Por ejemplo, si hubiera domicilios en España es distinto. Yo creo que Frisbee Colombia está alegando todo eso. Yo creo que no va a ser exitosa esa alegación, le van a cancelar esas marcas viejas, pero como dije, también le van a cancelar por mala fe la marca Frisbee España y Frisbee Colombia va a terminar pudiendo registrar las nuevas marcas que ya está solicitando y va a terminar ganando. Pero yo sí creo que el uso de la marca de Frisbee Colombia en España y en la Unión Europea no va a poder ser demostrado simplemente con promoción o accesibilidad de los productos y la publicidad en España de la marca Frisbee.
Con esto cierro, le doy la palabra a mi colega Alexander Agudelo. Cierro acá micrófono y cámara. Listo, gracias Salvatore. Muchas gracias una vez más a la Cámara por este espacio que nos permite divulgar toda esta información. Bueno, yo les voy a hablar en estos últimos minutos de manera muy rápida sobre nuevas creaciones y en este contexto de publicar sin riesgos en nuevas creaciones. Ya hablamos de derechos de autor, hablamos de marcas. Mis colegas se concentraron en cómo tener cuidado y no infringir derechos de terceros. Y obviamente eso siempre es importante, es fundamental en cualquier actividad que uno realiza. Pero cuando hablamos de nuevas creaciones tenemos que concentrarnos en otro punto de vista y es cómo publicar o divulgar información me puede afectar a mí directamente en la obtención de mis propios derechos. Cuando hablamos de nuevas creaciones nos tenemos que concentrar en esa visión, siempre teniendo en cuenta obviamente en tener el cuidado de no infringir derechos de terceros. ¿Qué son nuevas creaciones? Muy rápidamente. Y es otra categoría de protección de propiedad intelectual que incluye varias subcategorías, más allá de las que ya vimos, derechos de autor, derecho marcario. Las nuevas creaciones se ocupan de la protección de invenciones mediante patentes de invención, otras invenciones de naturaleza un poco más simple y pequeña, que son los modelos de utilidad y los diseños industriales. Las patentes de invención lo que protegen son invenciones de índole tecnológico. Son soluciones técnicas a problemas técnicos. Es la aplicación práctica del conocimiento científico en la creación de soluciones técnicas. Y por eso decimos que las patentes de invención son el derecho más sofisticado y más robusto para proteger tecnología, tecnología derivada del conocimiento científico. Y ahí vemos algunos ejemplos, porque las patentes existen en cualquier área de la tecnología. Si ustedes hacen búsquedas en bases de datos de patentes, van a poder encontrar patentes para lo que se les ocurra. Medicamentos, moléculas, aparatos electrónicos, software, todas las invenciones relacionadas con redes tecnológicas, cualquier área tecnológica en donde desarrolle una solución técnica, un problema técnico mediante aplicación de conocimiento científico, puede eventualmente llegar a ser patentable. La segunda categoría de modelos de utilidad uno las conoce de manera general como invenciones más pequeñas, porque normalmente se definen como modificaciones a algo existente, alguna configuración diferente de un artefacto, de un dispositivo, de un aparato conocido que da algún beneficio adicional. Entonces aquí vemos un par de ejemplos muy sencillos. Una careta, una máscara, en donde, digamos, cambié este dispositivo de aseguramiento. Entonces ya no es mediante presión, sino es un velcro. Por ejemplo, eso puede ser un modelo de utilidad, porque es una modificación de alguna manera pequeña para algo conocido. Una silla para un bebé es similar a sillas para adultos conocidas para mecerse, pero está cambiada su configuración de manera que el bebé pueda estar inclinado. Entonces son invenciones de índole más pequeño. Y los diseños industriales se refiere a la forma externa de los productos, la apariencia, bien sea en 2D o 3D. El derecho de los diseños industriales es muy similar al derecho de marcas del que ya estaban hablando Salvatore y Lorena, y se complementan de alguna forma. En el derecho de la protección de diseños industriales se refiere de nuevo a la forma, a la configuración de líneas y colores para productos en dos dimensiones o en tres dimensiones. Aquí vemos varios ejemplos en dos dimensiones o tres dimensiones, unos zapatos, un carro, diferentes modalidades de sillas. Lo que se protege es la forma externa. Muchas protecciones de diseños industriales, por ejemplo, se refieren a envases. La botella de Coca-Cola es uno de los ejemplos más conocidos de diseños industriales. Entonces, quería repasar muy rápidamente qué son las nuevas creaciones y cuáles son los derechos que existen en esta categoría de protección para que sepan de qué estamos hablando. Las patentes de invención protegen esta categoría de propiedad intelectual por 20 años. Después entra al dominio público, diferente a marcas, que como lo explicaban, las marcas se pueden renovar de manera indefinida. Las nuevas creaciones no se pueden renovar y una vez uno de estos derechos termina,
entra al dominio público y se vuelve de libre utilización. Entonces, para las patentes, una invención que fue patentada después de los 20 años entra al dominio público. Los modelos de utilidad y los diseños industriales tienen una protección de 10 años. Entonces, después de esa breve introducción de qué son las nuevas creaciones, aquí lo importante en esta categoría de por qué estamos hablando de cómo publicar, cómo divulgar información sin riesgo, tenemos que tener en cuenta que para todas estas categorías hay un requisito legal para obtener el derecho, que es el de novedad. Se define de manera diferente para las tres, pero en últimas termina siendo lo mismo y de manera muy similar. Para patentes de invención, una invención se considera nueva, sí, diferente a todo lo que existe cuando no está comprendida en el estado de la técnica. ¿Qué es el estado de la técnica? Toda la información de acceso público que existe en el mundo. Si yo quiero patentar algo, lo que yo quiero patentar no debe haber sido divulgado en ninguna parte del mundo de una manera idéntica. Para los modelos de utilidad, la misma historia, lo define legalmente la norma, es una nueva forma, configuración o disposición de elementos. Quiere decir, esta término nueva quiere decir que también debe ser diferente a todo lo que existe divulgado a nivel global. Y para diseños industriales, un diseño industrial es nuevo si no se hubiera hecho accesible al público. Entonces, si se dan cuenta, esta definición de novedad en cualquiera de estas tres categorías se refiere a que lo que yo quiero proteger en cualquiera de estas tres categorías de nuevas creaciones debe ser diferente a lo que existe o al menos a lo que se ha divulgado a nivel global. No solamente en materia de propiedad intelectual, no solamente en bases de datos de patentes o en bases de datos de diseños industriales, sino en Internet, en información comercial, en información científica de artículos. Simplemente cuando yo quiero proteger algo por nuevas creaciones, no debe haber sido divulgado. Veamos un ejemplo de patentes de invención. Muy rápidamente. Esto es una solicitud de patente publicada por un tratado internacional que se llama PCT. Todas las solicitudes de patente se publican en algún momento dado. Aquí lo importante es, dense cuenta de esto. ¿Quién es el inventor de esta patente? Que es un instrumento, es un aparato para instrumentos musicales, guitarras, en donde el diapasón se puede desmontar, como lo ven en esta figura. Pero aquí lo importante es, ¿quién es el inventor de esta invención en esta patente? El señor Rodríguez Nicolás, de Argentina. Y esta patente venía de una solicitud de patente inicial de Argentina con una fecha dada. En este trámite internacional hay un punto en donde la oficina encargada del trámite hace una búsqueda para poder verificar de alguna manera si esa información que quiero patentar ha sido divulgada con anterioridad. Y dense cuenta de lo que pasó en este caso. En este caso, este señor, el inventor, divulgó su propia invención en Facebook con anterioridad a la fecha de prioridad, o sea, la fecha en la que se presentó la primera patente en Argentina. Y eso ahora con el acceso a toda la información que hay mediante bases de datos, mediante Internet, incluso con inteligencia artificial, cada vez es más fácil detectar divulgaciones, detectar publicaciones. Y en este caso, pues la oficina que estaba haciendo la búsqueda encontró que el propio inventor divulgó su invención antes de solicitar una patente. Y cuando eso ocurre, tenemos un caso de autodivulgación. Entonces, las nuevas creaciones tienen que ser nuevas, no solamente con respecto a todas las publicaciones y divulgaciones que existen en el mundo, sino incluso también con respecto a mis propias divulgaciones. Entonces, ahí viene el centro de todo lo que hemos estado hablando en este seminario, y es cómo publicar con cuidado. Hay que publicar con cuidado de no infringir derechos de terceros, como bien lo explicaron mis colegas en toda su intervención, pero también hay que publicar con cuidado de manera que yo mismo no afecte mi obtención de derechos, como en este caso. Bueno, entonces, publicar en lugar de proteger no necesariamente es un dilema, pero sí hay que tener muchísimo cuidado en cómo se realiza. Bueno, porque si publico, como lo vimos en el ejemplo anterior, si divulgo, eso puede destruir la novedad de mi invención, de mi modelo de utilidad o de mi diseño industrial. Entonces, cuidado, cuidado cómo publico de manera que no vaya a destruir mi novedad. Tengo que escoger entre ese dilema, tengo que escoger entre publicar o proteger. Puede ser, tengo que priorizar qué es más importante, publicar
rápidamente o lo puedo demorar. Puedo demorar esa publicación, puedo demorar esa divulgación, puedo demorar el lanzamiento de mi producto comercialmente hasta que haya presentado una solicitud de patente, de modelo de utilidad o de diseño industrial. Tengo que priorizar, tengo que hacer ese análisis y ese balance estratégico. Y de manera general, una vez mi solicitud de derecho, de patente, de modelo de utilidad o de diseño industrial ha sido presentada, solamente presentada, no tiene que ser concedida, no tiene que haber sido evaluada todavía, pero solo con la presentación, ya, yo ya puedo estar tranquilo y soy libre de divulgar mi información como quiera y hacer todas las publicaciones que quiera una vez se presentó la solicitud. El resultado de esa solicitud puede ser una concesión, una negación, el trámite se puede demorar algunos años, ya no importa. Lo importante es tener una solicitud presentada. Bueno, de todas formas, en este balance, si definitivamente mi conclusión es, no, yo necesito divulgar porque necesito presentar un artículo para publicación, porque necesito divulgar un brochure comercial urgente antes de que mi competencia lo haga. Bueno, hay formas de hacerlo. Sí es posible divulgar sin perder la novedad de cualquiera de esos derechos, pero hay que hacerlo con cuidado. No divulgar ciertas cosas, no divulgar ciertas características esenciales, hay que hacerlo con cuidado, hay que tener en cuenta mucho ese balance de qué publico de manera que no destruya la novedad. ¿Listo? Y ya para terminar, en todos estos derechos de propiedad intelectual, en estos tres derechos de nuevas creaciones hay una excepción y la excepción la conocemos como el periodo de gracia. Y ese periodo de gracia quiere decir que yo puedo hacer divulgaciones propias, el inventor, bueno, yo puedo hacer divulgaciones propias dentro del año precedente a mi solicitud. ¿Qué quiere decir eso? Si yo divulgué hoy, tengo un año para presentar mi solicitud de invención, de modelo de utilidad o de diseños industriales, tengo un año sin que esa divulgación afecte mi novedad. ¿Ok? El problema es que ese periodo de gracia hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Porque sí, en Colombia funciona muy bien, en Latinoamérica funciona muy bien, en muchos países del mundo funciona muy bien, pero no funciona igual en todo el mundo. Por ejemplo, en Europa, si yo divulgo hoy y no presenté mi solicitud en Europa, este periodo de gracia de un año es prácticamente inexistente, es muy restrictivo porque hay unas condiciones muy particulares para poder acceder a él. Entonces, si yo divulgué hoy y no tengo una solicitud presentada en Europa o en la que me pueda basar en otro país del mundo, puede ser que perdí mi derecho porque esa divulgación afectará a mi novedad. En China, precisamente, este periodo de divulgación de periodo de gracia son solo 6 meses, no es un año. Entonces, si uno va a confiar en esta excepción del periodo de gracia para hacer divulgaciones de sus invenciones, sus modelos de utilidades o sus diseños industriales, hay que hacerlo con muchísimo cuidado, hay que estar muy bien asesorado. Nosotros estamos para ayudarles en ese caso, por ejemplo, porque lo más importante y el mensaje aquí es actuar con conciencia total de que cualquier publicación o divulgación puede llegar a afectar mi obtención de derechos posterior en materia de nuevas creaciones. Y bueno, eso era lo que yo les quería contar. Muchísimas gracias por la atención. Yo creo que ahora vamos a entrar a una parte de si hay algunas preguntas en general eh, pendientes que podamos contestar. Bueno, en efecto, tenemos varias preguntas en el chat No te estamos y escuchando, Catalina Cerello. Sí, soy yo. estás doble, creo que Ya, alguien tiene listo. listo, te Tenemos escucho. algunas preguntas como en general desde que iniciamos em, la charla. La primera es, ¿existen catálogos para comprar contenidos musicales con editoriales? Bueno, ya. ¿Acá? Ya. Espera un segundo. Ya. ¿Me escuchas bien, Catalina? Te Wow. escuchamos doble. Wow. ¿Ya me escuchas bien, Catalina? Ahora sí. Sí. Bueno, sí existen en Internet catálogos para comprar, digamos, para utilizar obras musicales de terceros. ¿Qué es lo importante que hay que tener en cuenta en este caso? Lo importante es verificar que esos catálogos que existen en Internet realmente tengan las autorizaciones de los titulares, porque en ocasiones se ofrece en Internet la posibilidad, mire, catálogo de obras musicales.
uno los adquiere, las personas lo adquieren, pero no revisan y no verifican que en efecto esas personas que están ofreciendo esas obras musicales tengan las autorizaciones de los titulares. Entonces, sí existen, pero mi recomendación es revisar, indagar bien, lo que decíamos, los términos y condiciones, y de todos modos, yo sí, pues no sé, por la práctica, yo considero que es mejor acudir directamente al titular. Hay una asociación que se llama la Asociación Colombiana de Editores de Música en Colombia, se llama ACODEM, ACODEM. Ustedes pueden acudir a ACODEM y decirle, mire, yo quiero utilizar una obra musical para promocionar un producto o servicio en el mercado. ¿Me podría decir cuánto me puede costar? Hace unos años un cliente nos dijo, mire, quiero hacer una pauta publicitaria para un tema de construcción y quiero utilizar la casa en el aire de Escalona. Entonces lo que hicimos fue acudir a CODEM y le decimos, mire, queremos utilizar la casa en el aire de Escalona, la vamos a utilizar. Uno tiene que identificar los usos. La voy a utilizar para televisión abierta, para televisión por cable, la voy a utilizar para radios, para pautas en radio, la voy a utilizar para internet, en mis redes sociales, está por tanto tiempo, por un año. Y ahí ACODEM lo que hace es, le pregunta a las editoras musicales que lo congregan y le dice, ¿cuál de ustedes es la titular de los derechos sobre la casa en el aire? Entonces le preguntan al titular, el titular nos dice cuánto es el valor y ahí nos pues, nos sentimos tranquilos porque es directamente el titular del derecho el que está dando la autorización. Pero sí existen catálogos, ustedes podrían, ahí tengo algunos acá que estaba revisando, que podrían consultar, pero siempre con la misma recomendación. Revisen los términos y condiciones y cerciórense que estas personas que están ofreciendo esos catálogos de música en efecto hayan tenido las autorizaciones de los titulares porque pueden ser engañados. Hay una que se llama Artlist, que parece que es una licencia 100% legal, hay otra que se llama Epidemic Sound, pero de nuevo, la recomendación es verifiquemos términos y condiciones o acudamos a ACODEM, que ACODEM nos puede ayudar a ubicar al titular de los derechos y pedir directamente la autorización a ellos. Perfecto, muchísimas gracias. Listo. Tenemos otra pregunta de Fabio y nos dice, cuando yo genere mi propia foto con similar o equivalentes resultados de visualización del ambiente y la uso en mis publicaciones, ¿existe alguna infracción ante terceros? Ejemplo, tomar la panorámica que nos mostraron al inicio de Bogotá, es decir, si yo me paro en la misma parte y tomo la misma fotografía, ¿estoy incurriendo en derechos? No hay ningún inconveniente porque digamos que la idea de subir a la Torre Colpatria y tomar una foto, esa idea es libre. Entonces yo puedo subir con mi cámara fotográfica, tomar una panorámica de Bogotá y ahí no tengo ningún problema de derecho de autor por el hecho de que me haya subido a la misma torre y haya tomado una fotografía parecida. Ahí no tienes ningún inconveniente porque lo que protege el derecho de autor es la creación intelectual. Y si tú fuiste el autor y tú tomaste la foto, en ese caso no habría ningún inconveniente y tu obra está protegida por el derecho de autor. ¿Qué te recomendamos nosotros como Oficina de Abogados en Propiedad Intelectual? Que registres esa obra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Pero no tendrías ningún inconveniente de tomar la idea de Peter Liévano, de subirte a la Torre de Colpatria y tomar la foto de Bogotá. Muchísimas gracias. Listo. René Peña nos pregunta, ¿y si es la oficina de publicidad la que hace la infracción? Bueno, este es un tema, muy buena pregunta. Muchísimas gracias por tu cuestionamiento. Cuando el autor hace la reclamación la hace ante el medio o ante la empresa que publicó. Entonces, en el caso que les comentaba de las comidas rápidas, esta empresa tenía su agencia de publicidad, pero obviamente el autor no se fue contra la agencia de publicidad, sino se fue contra ¿quién? Pues contra la empresa que estaba publicando esos contenidos en las redes sociales. ¿Qué fue lo que hizo nuestro cliente en ese caso? Cuando le preguntamos, venga, ¿usted subió esta canción de All I Want for Christmas is You, ¿lo subió usted o quién fue? Dijo, no, es que yo tengo una agencia de publicidad que es la que me provee todos los contenidos. Entonces llegamos y le dijimos acá en la oficina, bueno, entonces venga para acá, señora agencia, venga para acá y usted también me responde. Y en el evento en que a mí me demanden, usted va a responder porque yo no soy experto en esto, el experto es usted y usted es el que va a tener que responder. Pero a quien demandan es a la persona que comunica, que reproduce la obra
sin perjuicio que yo después pueda repetir, se llama así en derecho, repetir contra la persona que hizo que cometiera esa equivocación. Pero digamos que siempre en los casos que hemos manejado, el autor se ha ido en contra de la Cámara de Comercio de Bogotá, se ha ido en contra de Cotelco, en contra de ABB, de IBM, de Latam Airlines, y no a la agencia de publicidad. Listo, perfecto. También nos dicen, si una imagen que yo tomo de internet la transformo como tira cómic, ¿se violan los derechos de autor? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Depende. Aquí, como dicen los abogados, depende. Depende de qué obra estás tomando. Si tú estás tomando una obra que está en el dominio público, como por ejemplo, pensemos en Rafael Pombo, que murió como en 1915, ya hace bastante tiempo. Si uno toma La pobre viejecita o Simón el Bobito, ¿sí? Y a partir de eso yo hago otro escrito, por ejemplo, pues la obra ya está en el dominio público, razón por la cual yo no voy a infringir un derecho si hago alguna derivación o alguna modificación. Entonces, lo primero que tienes que decir, ok, esta obra ¿está en el dominio público o no está en el dominio público? Si quieres, este tema del dominio público lo explicamos en otra charla. Pero lo primero que tienes que preguntarte es, primero, ¿es una obra? Entonces, toca analizar eso. Segundo, ¿es una obra que está dentro del dominio privado o dentro del dominio público? Recuerden lo que hablamos en la charla que dimos, que la protección es la vida del autor y 80 años después de su muerte. Entonces, ahí calculas, ok, no, este señor parece que está vivo. Entonces, si está vivo y a partir de esa obra tú sacas una obra partiendo de esta obra anterior, tienes que pedir permiso porque la ley lo que dice es el que con permiso del autor modifique, transforme. Entonces, si estás tomando la obra y la obra está en el dominio privado, estarías infringiendo derechos de autor si no pides permiso al titular de la obra originaria, al titular de la obra en el que te basaste para hacer el cómic. Perfecto, listo. Nos dicen, ¿reconocen algún banco de imágenes que permita el uso gratuito para publicidad? Digamos, uno puede buscar en Internet bancos de imágenes gratuitos, ¿sí? Pero lo que pasa es que cuando es gratuito, el uso es muy limitado. Entonces, hay plataformas como Shutterstock, Getting Images, Fotocolombia, que les permite a ustedes el uso de la fotografía. Pero de nuevo, volvemos al mismo caso, al caso que les comentamos frente a nuestro cliente de la industria textil. Él en ese momento decía, sí lo puedo hacer, pero no miro los términos y condiciones. Entonces, sí es posible que hayan imágenes gratuitas. Lo que tienes que mirar es si esa gratuidad, ¿qué usos o qué utilizaciones cubre? Porque generalmente la gratuidad puede ser que sea para utilizar para presentaciones o para que puedas sacar un póster, pero no para realizar, digamos, un uso comercial de la obra. Entonces, lo que tienes que hacer es buscar, creo que hay Canva también utiliza temas hay imágenes en Canva, pero lo que tienes que mirar es, ok, puedo utilizarla y dice que de manera gratuita, pero ¿para qué la puedo utilizar? Para una presentación, para una pauta publicitaria, y son los términos y condiciones los que te van a decir si el uso que vas a hacer es permitido o no es permitido. Muchísimas gracias. Vamos con una última pregunta y es, en el caso de las licencias de Instagram, entiendo que la plataforma ofrece para unas cuentas de empresa una biblioteca de sonidos distinta a la de uso personal, en el cual sí se autoriza el uso comercial de la música. Por esta razón, entiendo que los términos y condiciones que nos compartieron aplican únicamente a cuentas personales. ¿Esto es correcto? Es correcto. Los términos y condiciones es diferente cuando tienes una cuenta empresarial a cuando tienes una cuenta personal. Entonces, lo que tienes que mirar es, yo creo que la invitación aquí para todos es, leamos los términos y condiciones. Estamos utilizando contenidos digitales que no son de nosotros porque no los hizo un trabajador. Vamos a mirar los términos y condiciones para saber qué podemos y qué no podemos hacer. Perfecto, listo. Creo que no tenemos más preguntas. Ha sido un espacio creo que bastante nutrido. Estoy segura que más de uno nos llevamos nuevos conocimientos, cosas que no sabíamos, una mayor claridad sobre temas que muchas veces damos por sentados, incluso desde un área de mercadeo que manejamos esos días día a día. Hay cosas nuevas que descubrimos y que tienen un impacto real en nuestras empresas y es importante, como ustedes decían, tener esto clave y es que el desconocimiento de la ley no nos exime del cumplimiento. Entonces,
Es importante que esto lo puedan compartir con todos los equipos de mercadeo, los que se encargan de hacer el tema de marca. Me gustaría si pueden volver a presentar la slide donde está el contacto de ustedes para que nuestro público le pueda tomar foto y se pueda contactar directamente con ustedes. Y bueno, y justamente están estos espacios para que ustedes puedan aprovecharlos en conocimiento, anticiparse y entender los riesgos de tomar decisiones más informadas. Un agradecimiento muy especial a ustedes, a nuestros afiliados Wolf Méndez Abogados Asociados, a nuestros speakers por compartir su conocimiento, la experiencia con todos nosotros, por traernos estos casos reales y prácticos. Y bueno, desde la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio vamos a seguir generando estos espacios que conectan, que informan, que aportan valor a toda nuestra comunidad. Yo por el chat les estamos enviando los datos de contactos por el cual ustedes pueden comunicarse y les haremos llegar la información. Les vamos a compartir por el chat también los datos de contacto de Wolf Méndez para que ustedes puedan entrar directamente en contacto con ellos. Y bueno, sin más preámbulos, es un gusto haberlos tenido hoy acá y muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes por este espacio tan nutrido. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.